Ok, ahora sí. Bueno, como les digo, de lo que vamos a platicar ahorita es algunos conceptos que son necesarios tomar en cuenta tanto de probabilidad como de geometría o de álgebra para avanzar a el tipo de pruebas o el tipo de análisis que se utilizan frecuentemente en metodología. Eh, Como vamos a ver, hay varias ideas que si no tienen bien claras, pues les va a costar mucho trabajo interpretar o utilizar distintas pruebas. Pueden escanear su QR o darle clic al link del chat. Y hoy son dos poquitos temas, pero son muy nutridos. Vamos a hablar de probabilidad y de la ecuación de la recta. Eh, Primero, vamos a empezar con ideas importantes sobre probabilidad. Eh, a ver, lo primero que quiero que me crean y que se convenzan es que la probabilidad sí debería, o sea, la probabilidad a veces es muy intuitiva y a veces es poco intuitiva. Es decir, no podemos confiar todo el tiempo en lo que nuestro instinto nos dice que es más probable, pero tampoco podemos desechar totalmente lo que nuestro instinto nos dice que es más probable. Si tengo una moneda y han salido 5 soles consecutivos, ¿cuál es la probabilidad de que en el siguiente tiro también caiga sol? ¿Mayor al 50%? ¿Menor al 50%? ¿O no hay información para contestar esta pregunta? ¿Quién me dice? Tiro una Yo moneda, creo, ajá, mi moneda no está truqueada, ya salieron 5 soles, ¿cuál es la probabilidad de ver un sexto sol? yo creo que es menos del 50%. ¿Por qué? Porque, o sea, en realidad que tires una moneda y que salga cara o cruz, pues es del 50%. Entonces ya si tuviste 5 soles, pues la probabilidad va disminuyendo que sigan saliendo soles. Ok. Este es un ejemplo donde nuestra intuición nos hace pensar que la probabilidad del siguiente tiro está de alguna forma relacionada con la probabilidad de los tiros anteriores. Pero si mi moneda está bien calibrada, si mi moneda no está amañada, la probabilidad de cada tiro es independiente de la de los tiros previos. La probabilidad siempre, y la pregunta es mañosa porque la respuesta correcta de hecho no viene en las opciones, la respuesta correcta es exactamente del 50%. Si mi, si mi moneda es justa, está bien balanceada, la probabilidad es ni mayor ni menor del 50%, es del 50%. Porque debemos asumir que la probabilidad de cada tiro es independiente. El que hayan salido 5 o 500 soles no tendría por qué afectar el resultado del sexto tiro, lo cual no es lo mismo que preguntar de forma conjunta cuál es la probabilidad de ver 6 soles seguidos. No sé si entienden o expliqué bien esa diferencia. No es lo mismo que yo les pregunte, ¿cuál es la probabilidad de ver 6 soles consecutivos? A que yo les pregunte, ¿cuál es la probabilidad de que el sexto tiro sea sol si ya salieron 5 soles? ¿Sí entienden esa diferencia? Sí. Sí, Cuando yo estoy preguntando cuál es la probabilidad de ver 6 soles consecutivos, estoy preguntando por la probabilidad de un resultado específico de un conjunto de intentos, no por el resultado del sexto intento. Ahora bien, ahí les va el siguiente escenario. En una encuesta, en una encuesta documentamos que el 90% de los patólogos son introvertidos. Y en la misma encuesta encontramos que solo el 10% de los cirujanos son introvertidos. José es médico especialista y es introvertido. ¿Qué es más probable? ¿Que José sea patólogo? ¿Que José sea cirujano? ¿O no tenemos datos suficientes para contestar esta pregunta? ¿Quién se anima? Es más probable que sea patólogo. Nuestra intuición nos diría eso, Yuseli.
pero de hecho no. Es más probable que sea cirujano. ¿Por qué? Porque si agarramos los datos de cómo, de la frecuencia de especialistas o del número de especialistas, nos vamos a dar cuenta que en México, en el último año, hay 83 plazas para patólogos, pero 889 plazas para cirujanos. El 90% de los patólogos es 74 patólogos, 75 patólogos si lo redondeas. Y el 10% de los cirujanos es 88, casi 89 cirujanos. Hay más cirujanos introvertidos que patólogos. Por eso, si la probabilidad, si yo pregunto qué es más probable que José sea cirujano o patólogo, tengo que tomar en cuenta los otros datos. En este caso, esos otros datos sí afectan totalmente la probabilidad que estoy intentando analizar. Y por eso la probabilidad es mañosa, porque no siempre estamos seguros de si tenemos toda la información, no siempre estamos seguros de si un resultado se ve afectado por otros resultados de la misma intervención o por intervenciones aledañas, y no siempre tenemos claro si la probabilidad es independiente. Entonces, esto complica mucho la interpretación y el uso de distintas herramientas en probabilidad. No, o sea, esto no es un problema, esto es un problema de los seres humanos en general. La probabilidad, la aleatoriedad nos cuesta trabajo. Estos son dos excelentes libros al respecto. Y, a ver, me pusieron algo en el chat. Es que iba a Justo. comentar que si este Ajá. último ejemplo es, o sea, el tener estos datos de la encuesta sería la probabilidad pretest en Es medicina. totalmente la probabilidad pretest. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero sí, justo. Justo para allá va. Y digo, es como muy ambiguo o habría quien diría que hasta inútil hablar de desarrollar la intuición respecto a algo. Sin embargo, la verdad es que sí, un poquito poco a poco, conforme más vayan teniendo experiencia en analizar probabilidades, más van a desarrollar una intuición correcta sobre las cosas que ocurren o sobre los fenómenos que involucran azar. En este sentido, lo que más les puedo recomendar, no puedo recomendarles más que para la vida y la investigación, aprendan a jugar póker o aprendan a jugar dominó. Porque son dos sistemas que van a recompensar o castigar sus buenas decisiones de probabilidad. Pueden jugar en su teléfono, pueden jugar con amigos, pueden jugar, además de que es un buen pasatiempo, son excelentes formas de entrenar su probabilidad, su intuición respecto a la probabilidad. Porque en ambos casos van a haber ejemplos de probabilidad independiente, de probabilidad condicional, de probabilidad relacionada con fenómenos aleatorios, con fenómenos paralelos. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho contar es el de la doctora María Konnikova. María Konnikova estudió psicología en Columbia y el doctorado lo hizo en Harvard, creo, o al revés. Pero bueno, su línea de investigación era justo cognición. Cuando acabó el doctorado no encontró empleo y en un par de años pasó de no saber qué le ganaba a dos pares, o sea, de no saber si dos pares le ganaban una tercia, a ser campeona nacional de póker. Y escribió un libro muy entretenido al respecto. Justo sobre cómo nuestra cognición puede entrenarse para entender mejor la probabilidad y juegos que le involucren. Entonces, se los recomiendo muchísimo y un poquito para explicarles esta diferencia que es crucial para interpretar probabilidad. Una de las primeras cosas que tenemos que contestar es si la probabilidad es independiente o dependiente de algo más. Si mi dado es parejo, si mi dado está bien balanceado, la probabilidad de que yo vea un 6 después de que me salió un 6 es la misma. Si tengo dos dados que están bien balanceados,
la probabilidad, o sea, ¿están de acuerdo en que la probabilidad de ver dos seises debería ser la misma que la probabilidad de ver dos unos? Sí. ¿Cuál va a ser entonces la probabilidad? Déjenme les cambio la pregunta. Si tengo dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que mi resultado global... A ver, voy a cambiar el fraseo de la pregunta. Imagínense que tengo dos dados bien balanceados. ¿Qué es más probable? ¿Que la suma de los dados me dé 7 o que la suma de los dados me dé 2? Que de 7. ¿Por qué? Porque hay más combinaciones que te pueden dar 7 a diferencia del 2 que es nomás uno y uno. Así es. O sea, hay muchas formas en las que yo puedo obtener ese 7. Con un 4 y un 3, con un 6, con un 1, con un 2 y un 5. Y de hecho, por eso 7 es el número que más frecuentemente van a ver si tiran dos dados. Como tengo menos combinaciones que me dan 2 o que me suman 12, eh, aunque las probabilidades sean independientes, el resultado específico no lo va a ser. ¿Qué forma, a ver, qué distribución creen que tiene la distribución de resultados posibles de tirar dos dados? Pues distribución normal porque es Justo distribución normal. Claro, justo distribución normal. La media es 7 y las colas son 2 y 12. Ahora bien, ¿en qué es distinto, por ejemplo, tirar dados o jugar póker? Imagina, o sea, ven la imagen de la derecha. ¿Qué es más probable? O sea, si yo saco una carta al azar, o sea, abajo en la mesa tenemos el 5, el 6 y el 7. Yo en la mano tengo un as y una reina. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo saco una carta adicional, encuentre un as de diamantes? Refraseo la pregunta. Vamos a sacar una cuarta carta para poner abajo de la mesa del deck de cartas. ¿Cuál es la probabilidad de que esa cuarta carta sea un as de diamantes? No estoy seguro si se repiten los de diamantes, pero si no se repiten, pues la probabilidad sería nula. Si se repiten, pues sería muy poco probable sacar otra vez unas de Alejandro diamantes. tiene toda la razón. Teníamos que saber cuántos haces de diamantes hay. Asumiendo que es un solo deck de cartas, la probabilidad de que salga un as de diamantes es de 0. ¿Por qué? Porque ya salió. ¿Qué es más probable que salga? ¿Un rey o que salga otra reina? Ahí sí Un sería rey, un rey. ¿Por qué? porque todavía hay 4 reyes en el deck, pero hay 3 reinas. Tienes toda la razón. Fíjense cómo estas probabilidades son dependientes, dependen de algo que ya ocurrió. No es como tirar una moneda una sexta vez. Aquí hay eventos más probables que otros y la probabilidad de esos eventos está dada por lo que ya ocurrió. Estas probabilidades se conocen como dependientes o como condicionales. Justo, como dice María en el chat, un rey. ¿A alguien le queda, o sea, de estos ejemplos chiquitos, ¿tienen alguna duda, por ejemplo, de qué tipo de probabilidad sería dependiente o independiente? No, No, doctor.
O sea, fíjense cómo en el caso del póker, el mismo juego es una combinación de probabilidades dependientes y de probabilidades independientes. Porque la probabilidad de que algo ocurra puede estar determinada o no por lo que ya ocurrió. A ver, no sé si alguien que sepa jugar dominó. ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál es la probabilidad? Primero, en lenguaje de dominó, ¿quién me dice qué número está firme en ese ejemplo? El 3. El 3, Yuseli. ¿Cuál 3 falta? El 3,5. El 3,5 falta. Fíjense cómo, en este caso, o sea, a ver, ahora, como la probabilidad de que un 3 salga en la siguiente ronda, en la siguiente mano, es mayor, porque de las 28 fichas que tiene el juego, ya tenemos abajo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ya tenemos casi la mitad de las fichas y el 3, y solo nos falta un 3. Entre más números nuevos vaya habiendo en el abajo de la mesa, o entre más números se estén acercando a su conteo total de 7, las probabilidades de verlos en la siguiente ronda cambian. Ahora bien, esto se los menciono porque hay, a grosso modo, dos formas distintas de ver las probabilidades dependientes o las probabilidades condicionadas. Una, o porque el número de resultados posibles cambian, como en este caso con el 3, o en el caso de la reina y el rey que vimos hace ratito, o porque las variables están correlacionadas. En el lado de la derecha, como pueden ver, si cuando sube o baja una variable, a otra variable le ocurre lo mismo, si tenemos una correlación de cualquier tipo entre esas variables, no podemos asumir que esas variables son independientes. Tampoco podemos asumir que los cambios de una directo cambian a los cambios de la otra, pero no podemos asumir que esas probabilidades son independientes. Y esto es muy importante porque en investigación muchísimas veces tenemos que tomar en cuenta si las probabilidades son dependientes o independientes. ¿Quién me da un ejemplo de dos fenómenos médicos que sean probabilidades independientes? ¿Independientes? Independientes. O sea, un ejemplo de algo en biología o en medicina que sea una probabilidad independiente. No sé si relacionando las variables, por ejemplo, de glucosa y presión arterial. Mira, justo esa es mañosa. Yo les propondría, por ejemplo, o sea, no, habrá quien te diga que sí, habrá quien te diga que no. Yo les pondría, por ejemplo, a ver, una probabilidad independiente, la probabilidad de que heredes la copia de tu abuelo paterno o la copia de tu abuela paterna, ¿no? Esas probabilidades son independientes. Probabilidades y, bueno, la mayor parte de los casos, ¿no? En biología siempre van a encontrar una excepción a lo que sea. Probabilidades independientes, la probabilidad de que, déjenme, listo. En genética, sobre todo, hay muchas probabilidades independientes. ¿Cuál es por qué creen que sea un ejemplo conflictivo o mañoso el de la glucosa y la presión arterial? Pues a lo mejor los pacientes con diabetes, que es más probable que tengan la presión alta. Uno, porque pueden ser fenómenos que observemos correlacionados en las mismos elementos que estamos estudiando, ¿no? En este caso, personas que viven con diabetes. Pero, a ver, subir la glucosa de forma así directa, ¿sube la presión arterial? Mm, Pues,
Hasta donde sé, creo que no. Pues la respuesta es, depende de qué tanto subas la glucosa. A ver, la glucosa, digo, aquí me voy a desviar un poquito a fisiología. ¿La glucosa es osmolar, sí o no? Sí, Sí, ¿Aumentar la osmolaridad del plasma sube la presión arterial, sí o no? Bueno, sí, sí. O sea, si aumento la osmolaridad del plasma, llega más líquido a mi compartimento intravascular y eso sube la presión arterial, ¿no? Ujú. Lo que ocurre es que la glucosa no es un osmolito tan fuerte. Entonces tengo que subir mucho la glucosa para que yo vea un cambio en la presión arterial. En la mayor parte de las ocasiones, esos cambios de glucosa no son tan grandes y entonces el efecto en la presión arterial es relativamente despreciable, pero, pues, sí, además de que, o sea, por eso digo que es mañoso, porque causalmente, solo en ciertas condiciones va a ser cierto que el cambio en una variable cambia la otra variable, pero también es mañoso porque son cosas que vemos, puede ser que estemos observando en los mismos elementos. Y en este caso en específico, o sea, creo que de hecho es un buen ejemplo para contarles que en ojos de Valles, que, como ya saben, para estas alturas del curso, yo soy fan, la probabilidad en realidad solo es una opinión. A mí al menos me facilita interpretar la probabilidad como una opinión que es actualizable. Mi opinión sobre la probabilidad de que los compañeros en mi mesa tengan otro rey se va actualizando con la cantidad de reyes que van saliendo del deck de cartas. Mi opinión sobre la probabilidad de que mi compañero de dominó también tenga los números que yo tengo se va actualizando con lo que con lo que los contrincantes del dominó van jugando. Y en muchas ocasiones, mi opinión sobre si una probabilidad es dependiente o no, también puede cambiar, también debe ser actualizada. Eh, en este caso, y en el teorema de Bayes, es justo un teorema de probabilidades condicionales, es la probabilidad de que un evento A ocurra una vez que un evento B ya ocurrió. Por eso, este teorema es un teorema de actualización de probabilidades, de cómo cambia una probabilidad después de que observamos algo más. Y en este sentido, algo muy importante a tomar en cuenta es que estamos asumiendo que conocemos que una probabilidad es independiente o no. Y buena parte de los supuestos que tenemos que corroborar para distintas pruebas de hipótesis es si estas probabilidades son independientes entre sí o si nuestras variables están correlacionadas. ¿Quién me da un ejemplo de en investigación cuando tengamos que saber o que descartar que dos variables estén correlacionadas? O sea, la pregunta es, con qué corroboramos que se correlacionan? ¿No? ¿O ¿Cómo lo corroboramos? ¿Cuándo sería importante? Les voy a poner un ejemplo de justo lo que vamos a ver ahora a continuación. La regresión lineal, Galton inventó la regresión lineal cuando estaba analizando cómo se distribuía, más bien, la idea era que los padres de estaturas altas tienen hijos con estatura alta. Es decir, que la probabilidad de ser de cierta estatura se hereda. Y entonces, en sus estudios, pues, sentó las bases de las regresiones lineales para analizar esta idea. Lo que él quería ver era si la estatura de los padres correlacionaba con la estatura de los hijos. ¿Qué cosa deberíamos tomar en cuenta ahí?
¿qué cosa qué correlación tendríamos que analizar antes de avanzar esa hipótesis? Pues no sé si hay algunas veces que empiezas como para ver si es realmente como biológicamente plausible o sea, hacer esa aseveración. O sea, eso O sea, justo, esto justo tiene que, bueno, tiene que ver con la tarea y tiene que ver con mucho lo que vamos a hacer adelante. A ver, tiene que hacer sentido, tiene que hacer sentido, pero ¿qué corrección tendríamos que hacer antes de analizar el conjunto, si la estatura del conjunto padres correlaciona con la estatura del conjunto hijos? ¿Quién es más alto, los hombres o las mujeres en promedio? Los hombres. Entonces, tengo que corregir, Por o sea, sexo. o tengo que ponderar el sexo. ¿Qué tal que tengo a un hijo que tiene una mamá inusualmente alta con un papá inusualmente chaparrito? O al revés. Entonces, tengo que ver primero la correlación entre sexo y estatura y tomarla en cuenta para analizar la correlación entre la estatura de los padres y la estatura de los hijos. De otro modo, tengo que ver si esas variables son verdaderamente independientes o no. Y esas preguntas no siempre son claras, no siempre tenemos las respuestas. Hay distintas formas de evaluar si sí son independientes o no. Las vamos a ver, pero todo está fundamentado en si mis probabilidades son, la probabilidad de una cosa depende o no de fenómenos paralelos o de fenómenos simultáneos en lo que estoy estudiando. Hasta ahorita y antes de avanzar a la ecuación de la recta. ¿Alguien tiene alguna duda, ejemplo sobre probabilidades independientes o probabilidades dependientes? No, creo que no. Solo Vale, ajá. ahorita pensando en ejemplos, supongo que en medicina la mayoría de las probabilidades van a ser entonces dependientes, ¿no? Está muy difícil que sea totalmente independiente una. Esa es una excelente observación. Los fenómenos biológicos en general van a ser dependientes. Sin embargo, o sea, bueno, y esta es una de las limitaciones que tenemos quienes nos dedicamos a estudiar cosas biológicas. Sin embargo, eh, también hay que tomar en cuenta que puedes tener probabilidades dependientes cuya dependencia sea tan chiquita que deja de importar. Déjame pongo un ejemplo. Eh, puede ser, por ejemplo, que la correlación entre, no sé, etnia y un tipo y una variante específica de un gen sea tan chiquita que deja de importar. Entonces, a la hora de los análisis, pues podrías asumir que, o sea, esa dependencia no es todo o nada. Sí hay grados de dependencia o de correlación entre probabilidades y fenómenos que pues, si son suficientemente chiquitos, pues simplemente puedes asumir que es como si fueran independientes. Antes de avanzar, ¿algo más? Todo bien. Órale. La ecuación de la recta. En este sentido, tenemos que tomar en cuenta que es algo que ya había mencionado hace algunas clases y que vamos a retomar en las siguientes. Primero, hay que tomar en cuenta que todo lo que hacemos, voy a insistir con esto hasta el cansancio, es traslapometría.
es ver si la distribución de nuestros resultados se traslapa o no. Y esta, o sea, la fórmula general de los tests estadísticos es cuál es el valor de los datos que observé, cuál es menos el valor de esos datos, si la hipótesis nula fuera verdadera, entre cuánta variabilidad hay en mis datos. Es decir, si tengo distribuciones normales, ¿cuál hubiera sido la media si la hipótesis nula es verdadera? ¿Cuál es la media que observé? ¿Y cuál es la distribución? ¿Cuál es la distancia promedio a la media de los datos que tengo? Si tengo pruebas paramétricas, entonces probablemente estaría hablando en cuál es la mediana de los datos si la hipótesis nula fuera correcta, cuál es la mediana que observé y cuál es el rango intercuartílico, por ejemplo. En todos los casos estoy utilizando o estoy preguntando cuáles serían los valores si no hay diferencia, si la hipótesis nula es verdadera, cuáles son los valores que observé, cuál es en promedio la dispersión de los valores en este fenómeno. Y hemos pensado, y la mayor parte de las veces analizamos a las pruebas de hipótesis como diferencia entre medias, diferencia entre medianas. Pero hay una forma adicional en la que podemos evaluar estas dispersiones o estos valores. Y a ver, por ejemplo, un poquito como para que vayan generando intuición al respecto. La distribución de la gráfica de puntos de la izquierda. Vamos a empezar con la de la derecha. La distribución de la gráfica de puntos de la derecha. Los precios de los diamantes. ¿Es normal o no es normal? Creo que alguien tiene su micrófono prendido, pero no para contestar. ¿Por qué no es normal, Alejandro? Pues yo pensaría porque a partir del 1 parece que se dispersan todos los... Porque no es simétrica, ¿no? Tienes toda la razón. O sea, a partir del 1 vemos que los datos se comportan de una forma muy distinta a como se comportan abajo del 1, ¿no? No es simétrico, y si no es simétrico no puede tener distribución normal. En cambio, la de la izquierda es un poquito más simétrica. La distribución de los datos es un poquito más uniforme. Pero, ¿qué se les ocurre que podemos medir en estas nubes de puntos, en estas nubes de resultados? Que también podemos comparar y no es una media o no es una mediana. Y que además al mismo tiempo mediría la dirección que llevan los datos y al mismo tiempo mediría la fuerza de asociación de los datos y al mismo tiempo mediría varias cosas más útiles que simplemente el valor central de la distribución de los puntos. Pues la desviación estándar, quizás. ¿No? A ver, una pista adicional tiene muchísimo que ver con las rectas y con la ecuación de las rectas. ¿Qué puedo comparar? Que me dice fuerza de asociación, que es un valor numérico, que que es fácilmente comparable entre distintas nubes de puntos. Puedo comparar la pendiente. Puedo comparar, por ejemplo, déjenme escupo un mejor color. Y para que no nos perdamos, o sea, yo puedo trazar, a ver, pues una línea que yo más o menos crea que pasa, por todos
o que minimiza la diferencia entre todos los puntos a una línea. O en este caso, pues como la dispersión está medio rara, probablemente una línea que minimice todos tendría que andar como por acá. Dibujo horrible, ustedes disculpen. Y para... Ay, tengo que borrar esto. Para que nos quede muy claro a todos qué estamos hablando, o sea, o por qué esto es importante, o porque esto es una idea poderosa, tenemos que tomar en cuenta que cuando yo hablo de la ecuación de la recta, en realidad estoy hablando de un conjunto de ecuaciones, un conjunto de formas diferentes de describir una recta. Porque una recta, o sea, ¿alguien se acuerda de cuál es como el requisito indispensable en las X de las distintas formas de la ecuación de una recta para que sí sea una recta? Por ejemplo, ¿cómo puedo estar seguro de que no tengo una recta en una ecuación? Si tengo exponentes mayores a 1, particularmente en la variable dependiente. Es decir, una recta, en ninguna de sus formas van a ver una x exponenciada. Bueno, acuérdense que todo está exponenciado a la 1 por default, pero eso no se escribe. ¿Cómo pueden saber si están enfrente de alguna de las formas distintas que hay de la ecuación de una recta? Nadie va a tener un exponente escrito. Y típicamente van a ver valores que no están asociados con alguna de las incógnitas. En este caso, la forma más frecuente que tenemos de la ecuación de la recta es la que tienen hasta arriba, la de intercepto y pendiente. Y parte de la confusión que existe con la ecuación de la recta es que mucha gente le escribe de formas diferentes. Hay gente que escribe y es igual a mx más b. Hay gente que escribe y es igual a ax más c. Hay gente que escribe distintas formas. Pero ¿cómo pueden estar seguros? ¿Cómo pueden no confundirse? La y, que es el valor que estoy intentando predecir o describir, depende de una x que típicamente está asociada con una constante, más un valorcito adicional. La que más se utiliza es la de intercepto y pendiente, porque, a ver, en esta fórmula, ¿cuál es la pendiente? En y igual a mx más b, m es mi valor de la pendiente. Lo que me dice qué tan inclinado está mi recta es la m. ¿Y qué me dice la c? Fíjense acá. Y es el valor que quiero predecir. X es mi variable, y ahorita vamos a empezar con un poquito con esos nombres. A ver, se los pregunto distinto. ¿Quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente en esta fórmula de aquí? La independiente sería la M, o sea, el slope. ¿No? ¿No? No, la independiente es C y la dependiente es M. No. ¿Quién depende de quién? ¿La y de la x, el valor de y del valor de x o el valor de x del valor de y? Ok, el Y depende del valor de X. Ahora, ¿qué me está diciendo este valorcito de A? Y a ver, creo que esto se va a entender mejor en la siguiente diapositiva. ¿Qué me está diciendo la C? Ya quedamos que mi pendiente o lo inclinado me lo está diciendo la M. ¿Qué me está diciendo la C? La intersección con Y. Es justo este valor de aquí. Déjenlo borro. Si se fijan, en las coordenadas,
La primera coordenada, por supuesto, es la de la X, la segunda coordenada es la de la Y, y en este caso me está diciendo cuál es la coordenada de la Y en el punto de la recta que intersecta con el eje de las Ys. Ahora, vamos a ponernos de acuerdo un poquito con términos. Acuérdense que, bueno, por supuesto, el eje de las Y es vertical, el eje de las X es horizontal, el origen es la coordenada 0.0, el intercepto, tengo un intercepto con las Y y un intercepto con las X. En este caso, lo que pasa es que el intercepto de las X no siempre lo vemos. Es decir, y por intercepto de X, ¿cuál es la coordenada de X cuando la línea cruza al eje de las X? El intercepto Y, ¿cuál es la coordenada de la Y cuando la línea cruza al eje de las Y? Y por supuesto, los interceptos pueden ser positivos o negativos, como lo ven en esta imagen. En este caso, la coordenada de la X es positiva en el intercepto y la coordenada de la Y es negativa en el intercepto. Ahora bien, imagínense, o en el ejemplo que quiero trabajar, imagínense que tenemos esta gráfica. En el eje de las X tenemos horas de estudio y en el eje de las Y tenemos el resultado en un examen. ¿Cuál sería la primera pregunta que tendríamos que hacernos? Para empezar, y como decía Alejandro hace rato, ¿tiene sentido? O sea, ¿esto es plausible que a más horas de estudio haya mejor resultado en el examen? Sí, o sea, argumentablemente un poquito para eso estudias, ¿no? Digo, sí, por aprender, pero a más horas de estudio deberías de ver un mayor resultado en el examen. Conforme aumente el valor en el eje de las X, conforme aumente el valor de horas de estudio, debería de aumentar el valor en el eje del resultado en el examen. ¿Quién me dice cuáles son los valores? ¿Quién me dice cuánto vale M en esta gráfica? 1. ¿Por qué? Bueno, no, ya dudé. Estás en lo correcto, pero dime otra Pues porque va forma, dime otra forma de interpretar o de expresar esa M. ¿Cuál es el cambio? O sea, ¿cuál es el cambio conforme cambia la X, cuál es el cambio en Y Es correcto. en cuanto a la pendiente? Es, o sea, podemos entender o expresar la M como por cada uno que aumente X, ¿cuánto aumenta Y? Por cada valor unitario o por cada cambio unitario de la X, ¿cuánto cambia Y? En este caso, aumenté, por ejemplo, déjenme saco el lapicito, en este caso, del 2 al 3 cambió 1 y en el eje y en el resultado del examen también cambió del 2 al 3. X cambió 1, Y cambió 1. ¿A todo el mundo le queda claro eso? ¿De cuál es el intercepto aquí? ¿Cuánto vale B? ¿O cuánto es lo más probable que valga B? 0, porque nunca intersectó. 0 porque, y aquí voy a tener que irme a esta vista, 0 porque, o sea, si yo extiendo la recta, cruza en el origen, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio diferente. Imagínense que tengo un examen de opción múltiple. Tengo un examen de opción múltiple con 5 opciones. Bueno, a ver, primero, les voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Cuánto vale M en esta línea? Como .5, más o menos.
como punto 5. ¿Alguien opina distinto? A ver, de aquí, vamos a... No es cierto. Vale, 2. 2, sí. Vale 2. Perdón, 2. Ajá, al ¿Por revés, vale qué? 2. Ajá. Porque de aquí a Porque por acá, cada... X cambió 1, pero Y cambió 2. ¿Sí lo ven? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Cierto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué lo más probable es que este examen tenga 5 preguntas? 5 opciones por cada pregunta. O sea, quiero que En el empiecen a ver, 5. ajá, porque en el 5, O sea, porque en el 5 es donde llegaría el máximo resultado del examen. Y no hay más. no. Ok, entonces no. A ver, ¿cuánto sacó la persona que estudió 0 horas? 2. ¿Por qué no sacó 0? O sea, está en lo correcto. La persona que estudió 0 horas sacó 2. ¿Por qué no sacó 0? Porque escogió al azar y alguna pregunta le atinó. Pues porque por puro azar le vas a atinar al 20% de las veces. Si tienes 5 opciones, le vas a atinar el 20% de las veces. A ver, ¿cuántas opciones tiene? Me voy a regresar. ¿Cuántas opciones tiene este examen? ¿7 opciones? 3 opciones. Si por puro azar le estoy atinando el 33% de las veces, lo más probable es que tenga 3 opciones. Vamos a suponer, vamos a regresarnos al ejemplo de acá. Porque quiero que vean, o sea, cómo esto es una idea pues, bastante poderosa. A ver, ¿qué más conclusiones pueden sacar de esta gráfica? Ya sacamos una conclusión. Lo más probable es que si le atinas el 20% de las veces estudiando 0, pues por ahí haya 5 opciones por pregunta. Pero a ver, ¿qué otras conclusiones podemos sacar? Imagínense que yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tengo que estudiar para el examen si quiero aprobar? Pues 2 horas, porque con eso ya sacaría 6. Claro. Bueno, si quieres, Si quieres, o sea, si quieres pensar, con 2 horas ya la hiciste. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto tiempo tengo que estudiar si quiero sacar 10 en el examen? 4 horas. Y si yo les digo que estoy planeando estudiar 10 horas en el examen, ¿qué me dirían? Que estás desperdiciando tiempo, porque así saques 12, te van a poner 10. Exactamente, ¿no? O sea, toda la razón. Pues ¿para qué? O sea, no tiene ningún sentido. No porque estudies más horas, vas a sacar más en el examen. Este tipo de ejercicio es justo lo que hacemos con muchísimas pruebas de hipótesis y es justo lo que hacemos con muchísimos modelos de regresión lineal, con la regresión múltiple, es este tipo de ejercicio. Es, si esto aumenta tanto, ¿cuánto aumentó? O sea, si mi variable independiente, la X, aumenta tanto, ¿cuánto aumentó mi variable dependiente? En este caso, son como muy sencillos. Pero fíjense cómo, además, como difícilmente, o sea, como esto es una línea, aquí les puse solo la línea para no confundirnos, pero acuérdense que yo en realidad lo que tengo son nubes de puntos. Y
En una de las muchas formas que escribimos las ecuaciones de la línea o los modelos lineales, fíjense cómo aquí tenemos en el eje, pues la Y, pues es justo lo que queremos predecir, ¿no? Es justo el valor que queremos obtener. En este caso, B0 es otra de las formas en las que escriben intercepto, porque es el valor de B en el punto 0. Es lo mismo. A ver, ¿cuánto vale el intercepto en la gráfica de la izquierda? ¿Cuánto vale B0? 10. Vale 10. Más o menos, a ver, por ejemplo, bueno, o por supuesto que hay una fórmula para calcular la pendiente, ¿no? O sea, el cambio en Y sobre el cambio en X. No vamos a calcular eso ahorita. Pero fíjense cómo, en este caso adicional, tenemos un término que no viene en la fórmula que hemos visto hasta ahora, de mx más b. Aquí tenemos, o deberíamos tener, o lo que usamos típicamente en investigación, es un mx más b más e. Y esa e se refiere al error. Ay, ya me salí, perdón. Por andar picando los controles. Esa e se refiere al error. ¿Y a qué se está refiriendo el error aquí, en la gráfica de la izquierda? Pues a qué tanto se están alejando los datos de la línea. A la distancia promedio que hay en el valor de los datos respecto a esa línea. Entonces, primero, lo que hacemos es que dibujamos una línea que minimice la distancia de todos los puntos respecto a la línea. Es como si fuera el promedio. Y esa línea tiene cierta pendiente que me dice qué tanto cambia Y cada que cambia X. Además, tengo el punto en donde esa línea cruza al eje de las Y, cruza a la variable que estoy intentando predecir, y un término de error que me dice la distancia que hay de los puntos respecto a esa línea. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? No, doctor. Órale. Vamos a hacer un poquito de juego en Excel. Siguen viendo mi imagen, ¿verdad? Digo, mi pantalla. Sí. Órale, a ver. Y quiero, o sea, lo voy a hacer desde cero, porque aunque no me guste Excel, hay que saber usarlo todo. A ver, vamos a usar esta función de Excel que hemos usado mucho, que se llama rangeBetween. Y vamos a decirle que aleatorice números entre el 1 y el 100. Y le vamos a decir que lo haga unas 20 veces. Y vamos a hacer lo mismo en la columna B. Ahí le estoy diciendo eso. Ok. Entonces tengo dos conjuntos de 20 números cada uno, todos aleatorizados entre 0 y 100. ¿Qué ocurre? ¿De cuánto creen que sea la pendiente de correlación entre estos dos grupos, entre estas dos columnas? ¿Qué tan correlacionadas las ven? ¿Muy correlacionadas? ¿Poco correlacionadas? Es más, ¿para qué? No correlacionadas. ¿Y de cuánto sería esa pendiente? Pues sería exponencial, ¿no? ¿Por qué exponencial? Porque no es una línea recta. Yo puedo trazar una recta Ah, que bueno. minimice la distancia entre todos los puntos. O sea, eso de alguna forma lo estoy decidiendo yo.
Si dibujo una línea que minimice la distancia de todos los puntos respecto a esa línea, ¿qué pendiente tendría? ¿Estaría muy inclinada o poco inclinada? No, ya vi, estaría, ¿Cómo estaría? Se lo vamos a hacer ahorita, pero quiero que se lo imaginen desde antes. estaría un poco inclinado, o sea, pasaría por justo la, Sí, justo a la mitad, ¿no? justo la mitad. O ¿De sea, qué eje? Del de la Y. Del eje de las Ys. Pasaría por ya estamos prediciendo su intercepto. Sería inclinada, horizontal, inclinada hacia arriba, inclinada hacia abajo. Horizontal. Ok, y si fuera perfectamente horizontal, entonces, ¿qué valor tendría M? 0. pero, No. ¿Por qué no puede tener 0? porque si no se cancela. Porque si no se cancela. Entonces, ¿cuánto vale? 1. A ver. Y bueno, en Excel, de las pocas cosas que hace bien, es justo me puede dibujar una línea que, como ustedes bien dijeron, es horizontal y cruza muy cerca del 50. Fíjense cómo, si yo le pido que la vuelva a calcular, cuando cambie los datos, lo vuelve a hacer. Y además, Excel me permite, uno, dibujarme la ecuación, bueno, me pone la ecuación sobre la gráfica, vamos a poner aquí. Y perdón, ustedes tenían toda la razón. Claro que puede valer 0. Y cancelaría la X. Perdón ahí si los confundí yo. Fíjense cómo, o sea, a ver, ¿y por qué? ¿Qué pasa si cancela X? ¿Por qué sí se puede cancelar X? Si yo multiplico X por 0, ¿qué le pasa a ese término? 0. Vale, 0. Se anula. Pero Y entonces sumando, ¿qué me queda en la ecuación? Que Y es igual a ¿cuánto? sí, Pues a casi 50, justo como ocurre. ¿Están de acuerdo? Sí. sí, Si yo tengo, y entonces, ¿qué concluirían de esta X? ¿Que importa o no importa para predecir cuánto va a valer Y? No importa. Pues que no importa, o sea, ¿no? Puedo obtener el valor de Y sin voltear a ver el valor de X. Fíjense cómo esto cambia. A ver, aquí ya cambié los datos. Le voy a pedir a Excel que lo haga otra vez. Lo debería hacer en automático, según yo, pero... Cambió poquitito el valor, pero sigue estando cerca de 50. Sigue estando. Y Y sigue valiendo, y perdón, y la pendiente sigue valiendo muy poquitito. Fíjense ahora qué ocurre. Ah, miren, ya lo hice en automático. ¿Ya vieron? X sigue valiendo poquitito. En este caso negativo, este está un poquito inclinado hacia abajo. Y la Y aquí salió pues, cerca de 50, pero ciertamente arriba. Fíjense ahora qué va a pasar si, vamos a suponer que aquí ponemos un 2. Y vamos a suponer que ahora vamos a multiplicar toda esta columna por 2. ¿Qué creen que va a pasar cuando corra todo esto? ¿Vieron qué le pasó bueno, qué le pasó a la recta? Que aquí no se ve porque los ejes. ¿Qué le pasó al intercepto, perdón? Se fue hasta arriba de 100, ¿ya vieron? El intercepto estaba como por 50 y ahora está como por 115. ¿Por qué?
Porque este es el equivalente a que por cada cambio que ocurre aquí, haya un cambio del doble en el valor de Y. ¿Qué ocurriría, por ejemplo? O sea, de estos ejercicios chiquitos, me voy a regresar a como estaba. Por ejemplo, ¿qué pasa si cambio que aquí sea entre 50 y 100? ¿Se fijan cómo el valor del intercepto cambia? Sí. O sea, lo movimos de 50, lo movimos arriba de 100, ahora está como por 75. Estos son, o sea, hacer este tipo de ejercicios, o sea, yo les recomendaría que lo hicieran y pues como ven es relativamente sencillo, les va a dar cierta intuición de cómo cambia la pendiente de la línea el término técnico es la suma de los cuadrados mínimos. En inglés se escribe como LSE, Least Squares Estimates. La línea de la pendiente de esa línea cambia cuando yo hago esto. ¿Qué tendría que pasar, por ejemplo, para que, a ver, ¿qué va a pasar si en este caso, fíjense qué ocurre cuando aquí va de 50 a 100, pero acá va de 0 a 50? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Vieron cómo todos los puntos migraron hacia abajo? Pero el comportamiento de la pendiente es muy similar. ¿Qué le pasó a estos puntos? A ver, ¿dónde es mayor la desviación estándar o la dispersión de estos puntos? ¿Aquí o... es que lo tengo que corregir acá. Acá. No, y lo hice en la equivocada. ¿Dónde es más grande la desviación estándar? ¿Ahorita o ahorita? ¿Vieron cómo se dispersaron más sobre el cuadrante? Sí, Aquí estoy obteniendo pendiente. ¿Por qué estoy obteniendo puras pendientes horizontales aquí? ¿Por qué se les ocurre? ¿Qué está haciendo que la pendiente de todas estas líneas sea horizontal? Que los valores, Que los valores son aleatorios. porque poco está prediciendo X a Y. Exacto. Como los valores son aleatorios, tengo muy poquito, tengo muy poquita correlación entre ellos. Fíjense ahora qué va a pasar. Ahí les va. Imagínense que ahora tengo 1, 2, 3. Y ahora tengo 1, 2, 3. ¿De cuánto creen que va a ser la correlación ahora? Ay, lo regué. Vamos a llevárnoslo hasta el 100. Y vamos a llevárnoslo hasta el 100. ¿De cuánto creen que van a estar correlacionados? ¿De va a ser la correlación ahora? ¿Ya vieron? De 1. Pues de 1. La correlación ahora es perfecta. ¿Cuánto vale la M en esta ecuación de la recta? Fíjense cómo ahora X es igual a Y.
Si quiero saber el valor de Y, lo único que tengo que hacer es voltear a ver el valor de X. Pero fíjense cómo, a ver, ¿qué va a pasar si aquí empiezo en el 101 y me sigo al 102? ¿Qué creen que va a pasar? Lo mismo, ¿no? Lo Nada más mismo, que... ya Ajá. no lo veo en la gráfica. Tengo que cambiarle los ejes. Pero Y, si quiero saber el valor de Y, ahora tengo que al valor de X sumarle 100. ¿Ya vieron? Pero la correlación es la misma. El nivel de dispersión de los datos es lo mismo. Podríamos pasarnos así mucho tiempo. Yo les recomendaría que cuando subamos esto a YouTube vuelvan a ver exactamente dónde le piqué en Excel y que vayan haciendo experimentitos de estos ustedes para que vean qué ocurre cuando le muevo aquí, qué ocurre cuando le muevo acá. Fíjense cómo también tenemos que tomar en cuenta que, a ver, en estos casos hemos dibujado solo el cuadrante positivo de los dos ejes, pero, voy a cerrar esto acá, por supuesto yo podría tener los cuatro cuadrantes, ¿no? Como veíamos en la diapositiva al principio. Y fíjense cómo siempre tengo que estarme preguntando si las cosas hacen sentido. ¿Por qué? Porque si yo quiero predecir, si yo uso la misma lógica para todos mis análisis, voy a acabar concluyendo cosas raras. Es decir, como ponen en el chiste de la derecha, si la hipótesis es que conforme cada día pasa, tu pareja te quiere más, utilizando la interpretación de la ecuación de la recta, acabarías concluyendo que antes de conocerte te odiaba, lo cual no tiene sentido, ¿no? O sea, si en el valor de las X tenemos cuánto te quiere, y en el valor, perdón, si en el valor de las Y tenemos cuánto te quiere, y en el valor de las X tenemos el tiempo, acabarías concluyendo que te odiaba antes de conocerte, lo cual no tiene sentido. Acuérdense que podemos tener rectas y que las M's pueden ser negativas y que los interceptos también pueden ser negativos. Entonces, esto es bien importante cuando intentemos interpretar o extrapolar las conclusiones que hagamos de este tipo de modelos. O sea, obviamente no puedo tener horas negativas de estudio. ¿Están de acuerdo? Ni puedo sacar calificaciones negativas en el examen. Entonces, este tipo de restricciones en la interpretación siempre las tenemos que tomar en cuenta y siempre tenemos que estar recordando que hay otros cuadrantes y que nuestra interpretación a lo mejor solo es válida dentro de las restricciones de los valores de X y de los valores de Y que obtengamos. La tarea es ver esa película. Porque además de que es un chisme real, vamos a trabajar con la base de datos con la que trabajaron en esa historia para hacer todos los experimentos y todos los ejercicios que siguen. ¿Alguien ya la vio? No, yo no. Si nadie la ha visto, es una muy buena película, está en Netflix, seguramente también está en otras plataformas, pero bueno, la vi en Netflix hace poquito y pues véanla para que tengan el contexto y el chisme de la base de datos con la que vamos a trabajar en los siguientes ejercicios. ¿Dudas hasta ahorita? Creo que no, doctor. No, creo que no. Órale. Cualquier cosa, pues me dicen, ¿vale?